Este es el segundo bloque de hoy del Café Literario. Más allá de las palabras, hoy 30 de julio del 2026. No me lo voy a acordar más por esto que tuvimos que hacer. Bueno, vamos a empezar con Mónica Vita, porque nos quedamos ahí que se quedó congelada. Vamos a ver si nos cuenta qué dice. Bueno, cuando yo era chico me encantaba ir a la casa de mis abuelos porque había un cuarto en el cual estaban todos los retratos de los antepasados y yo los miraba uno por uno y decía, ay, los marcos, algunos qué bien conservados, y después miraba las caras y todo, pero el que más me gustaba era después me enteré, un recontrarretatarabuelo que había estado en la guerra. Ay, su porte era muy elegante, su cara muy sonriente, y a mí me encantaba. Me habían contado de él cuando yo pregunté que había sido muy bromista, y por eso, cuando yo iba a verlo, él me sacaba la lengua y a mí no me preocupaba para nada, no me llamaba la atención, hasta me gustaba y me reía. Este cuento se llama El retrato y es de Claudio Mahmoud. Hermoso, de Claudio Mamut. Estoy anotando por si no me voy a acordar. Susana Cataño, gracias, querida. Gracias, Mónica. Bueno, yo corrí un poco en la computadora. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, les voy a leer un mini cuento que se titula Una lección de humildad y es de James Baldwin. Cierto día, el califa Harún al-Rashid organizó un gran banquete en el salón principal de palacio. Las paredes y el cielo raso brillaban por el oro y las piedras preciosas con las que estaban adornados, y la gran mesa estaba decorada con exóticas plantas y flores. Allí estaban los hombres más nobles de toda Persia y Arabia. También estaban presentes como invitados muchos hombres sabios, poetas y músicos. Después de un buen tiempo de transcurrida la fiesta, el califa se dirigió al poeta y le dijo: Oh príncipe hacedor de hermosos poemas, muéstranos tu habilidad. Describe en versos este alegre y glorioso banquete. El poeta se puso de pie y empezó con estas palabras: Salud, oh califa, y goza bajo el abrigo de vuestro extraordinario palacio. Buena introducción, dijo Rashid, pero permítenos escuchar más de tu discurso. El poeta prosiguió: y que en cada nuevo amanecer te llegue también una nueva alegría, que cada atardecer veas que todos tus deseos fueron realizados. Bien, bien, sigue pues con tu poema. El poeta se inclinó ligeramente en señal de agradecimiento por tan deferentes palabras del califa y prosiguió: Pero cuando la hora de la muerte llegue, oh mi califa, entonces aprenderás que todas las delicias de la vida no fueron más que efímeros momentos, como una puesta de sol. Los ojos del califa se llenaron de lágrimas y la emoción ahogó sus palabras. Cubrió su rostro con las manos y empezó a sollozar. Luego, uno de los oficiales que estaba sentado cerca del poeta alzó la voz. ¡Alto! El califa quiso que lo alegraran con cosas placenteras y tú le estás llenando la cabeza con cosas muy tristes. Deja al poeta solo, dijo Rashid. Él ha sido capaz de ver la ceguera que hay en mí y trata de hacer que yo abra los ojos. Harún al-Rashid, que también le decían Harón el Justo, fue el más grande de los califas de Bagdad. Se puede encontrar más historias sobre él en ese maravilloso libro conocido como Las Mil y Unas Noches. Qué lindo. Decime el título porque no lo alcancé a anotar. Una lección de humildad, y es de James Baldwin, Baldwin. Espera, espera. James James.
Baldwin va con W. W-A-L-D. No, primero empieza con B larga. A-L-D-W-I-N. Espérate. B larga. Baldwin. Ahora sí. ¿No lleva Bien. G al final? N, no, no lleva. La Bueno, N es la entonces. última letra. Marta Souto. Si abrís el. Ahí está. Muy bien, Martita. Hola, hola Hola. Cristina, me costó Hola. muchísimo entrar No, como pero a todos. mí también. Media hora. Sí, sí, yo lo sé. Bueno, ¿me escuchás entonces? Sí, Voy a querida. contar un cuento. Dale. La luz del día, ya mortecina, daba paso a la noche. Las calles estaban ávidas de gente en ese mes de julio, frío y ventoso. Era un barrio de casitas austeras, pero la suya no era solo austera, era distinta y única, porque le había pertenecido. Salió a la calle, cerró la puerta como retrasando el momento de partir. Agobiado, comenzó a alejarse y pronto sintió la necesidad de desatar el camino. Con abrumadora tristeza y dolorosa lentitud, volvió a entrar por última vez. Cruzó el zaguán entorpecido de sombra y se detuvo en el silencioso patio. Miró sus muros y los dolientes trazos de su grieta. Pensar que eran como las arrugas a su cara. Ese lugar, poblado por el tiempo, lleno de geranios y malbones en flor, tenía en el centro un secreto aljibe, testigo mudo de tantas tertulias. Parecía mentira que de una familia numerosa solo había quedado él y sus recuerdos, a veces alegres, otras tristes, como la vida que a veces nos da y otra nos quita. La casa le quedaba grande como una prenda de vestir después de un descenso importante de peso, que no se sabe si es propia o ajena. Imaginó que sus nuevos dormitorios animarían los secretos, los sueños, el amor, el dolor de quienes vivieron allí. Sí, allí habían quedado sus rastros. Se sintió desnudo, despojado, descubierto. Solo guardó su ropa y algún libro. La vivienda quedó puesta como estaba. Eso sí, quería llevarle recuerdos el puñal de su abuelo. Más que un arma, era un símbolo. Lo buscó afanosamente durante días hasta que lo encontró en un cajón. Recordó aquel viejo querido, le contaba cuando él era niño. Sus años con esa arma cuando era joven. Más de una vez el anciano alardeaba de que solo lo había empuñado en defensa propia y nunca para quitarle la vida a uno. Salió a la calle. Los gemidos del viento entre los árboles tenían algo de siniestro. Pensó que lo acompañaban en su llanto anterior y como bayón que era, no se permitía dejarlo aflorar. Sus pasos rápidos parecían firmes y sin volver una sola vez la cabeza se alejó para no regresar. Qué lindo, Marta. ¿Cómo se llama que no me lo dijiste? Una casa fuera del tiempo. Bravo, Marta. Gracias. ¿Fuera de tiempo? Fuera del tiempo. Del tiempo. Es tuyo, ¿no es cierto? Sí, es mío. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Ahora? No, hace unos días. Ah, bueno, pero Ah, lo hiciste, sí. Hermoso, ¿eh? Bueno, me alegro. Gracias, No, por Cristina. favor, no. Gloria, gracias, querida. Acá estoy. ¿Se escucha? Sí, Sí, ¿no? sí. Crucé hacia el jardín público. Las palomas dibujaban giros en el aire, buscando el calor de mi hombro. Las miré, pero no encontré su vuelo. De regreso, el tropel de la infancia desbordaba las veredas con su estrépito. Esquivé sus cuerpos y risas en el vaivén. Los miré, pero no encontré sus rostros. Adentro, los lienzos mudos de la sala descolgaban sus figuras y pigmentos, habitando el espacio con formas quietas. Los miré, pero no encontré sus lienzos. Encendí la pantalla para poblar el muro. Brotaron ruidos, destellos, ecos veloces. La estancia se inundó de ficciones. Los miré, pero no encontré sus voces.
Vino la noche a sitiar los rincones. Tras el cristal, una luna de plata jugaba a las escondidas. Su luz pálida recorrió mis manos. La miré, pero no encontré su brillo. El nido de sábanas aguardaba intacto mullido, dispuesto a simular un abrazo. Me hundí en la penumbra de la cama abrazando la almohada que aún guarda su peso. ¿Lo escucho? No me había dado cuenta que estaba silenciada. ¿Cómo se llama, Gloria? La soledad. Ay, hermoso. Es tuyo, por supuesto, ¿no? Sí, es mío, es mío. Me encanta. Mirta Friedel, Acá estoy, gracias. acá está. En la manada de lobos, el más joven no aullaba. Y un lobo debe aullar, es lo que le decían sus hermanos. Eso sí, era gran cazador, era veloz, tenía buen olfato, sabía siempre dónde encontrar la comida. Pero claro, no aullaba. Le exigieron sus hermanos y le dieron un tiempo para que comenzara a aullar. Y él como respuesta le decía que se caza mejor en silencio y arrojaba a sus pies liebres, conejos y aves, que los hermanos devoraban rápidamente. Sin embargo, la amenaza estaba en el aire. Los hermanos se reunieron una noche y decían unos que era una oveja disfrazada de lobo y que seguramente los mataría a todos y que había que ganarle de mano. Así fue que a la noche siguiente, mientras los lobos cenaban carne de lobo, decían qué rica que estaba la oveja. ¡Ah, la pucha! ¿Cómo se llama? El lobo silencioso, de grasa toro. Espérate, silencioso. ¿De quién? Grasa toro. Grasa, Grasa, sí, como suena, grasa con toro. Z, con Z, No, no, con toro. ese, sí. Muy bien. Bueno, Muy está bien. lindo. Silvia Gracias. Leda, Había una vez un hombre y una mujer que vivían en pueblos diferentes. Él era poco sociable. Sus vecinos decían que había tenido una familia, pero que ya no la tenía. Otros vecinos decían que sus familiares habían tenido que viajar por cuestiones laborales. Otros decían que se habían ido porque no lo soportaban. Él era un solitario. Sus entretenimientos preferidos eran los mapas, la historia, la música y conocer el último de los inventos de la tecnología, Internet. La mujer también era una solitaria. Sus vecinos decían que había tenido un novio, pero ya no lo tenía. Otros decían que no había sido un novio, había sido un amante. Y otros decían que habían sido varios los amantes. Pero nadie sabía nada, porque ella no hablaba con nadie. Sus entretenimientos preferidos eran las plantas, las viejas novelas, la música y conocer el último de los inventos de la tecnología, Internet. Ni el solitario ni la solitaria sabían nada de Internet. Hasta les daba temor acercarse a ese aparatejo, mezcla de ruidos raros, máquina de escribir y televisión del futuro. Pero la soledad los fue empujando de a poquito y ellos, con las manos sudorosas y dolor de estómago, un día, cada uno en su pueblo,
entró a un cibercafé. Los dos, en el mismo momento, hicieron la misma pregunta. ¿Cómo funciona ese aparato? Los dos empleados, acostumbrados a tratar con adolescentes, le explicaron como a los adolescentes y hasta les enseñaron a chatear. Cuando tuvieron que escribir sus alias, el solitario se definió como el hombre del traje azul, la solitaria como la dama de la luna. Y así, de a poco, no se sabe bien cómo fue, pero un día, de un pueblo al otro, estaban conversando. Al principio lo hacían muy mal, escribían los dos en el mismo momento, cuando cliqueaban las letras aparecía cualquier palabra. Pero el esfuerzo logró que ellos fueran sorteando los errores y al poco tiempo chateaban como dos adolescentes tiernos, arrugados y canosos. Él le decía, ¿okidoki? Y ella respondía, sí, oki. Al poco tiempo sintieron que se necesitaban mutuamente. Así que iban al ciber todos los días y pregunta va, secreto viene, piropo va, rubor contesta. Cuando comenzaron a ir al anochecer y elegir las cabinas más alejadas y aisladas, sabían que estaban totalmente enamorados. Conversaban de historia, de plantas, de viejas novelas, de fotos, pero de lo que más conversaban era de lo que le gustaba a los dos, música. Una noche, ardientemente apasionados, llegaron a un acuerdo, porque sabían que ninguno de los dos podía viajar hasta el pueblo del otro, y porque la computadora les quedaba chica para tanto amor. Y acordaron que a las 12 de la noche la dama de la luna aceptaría bailar con el hombre del traje azul, con la música de la canción preferida por los dos, según pasan los años. Y fue así que esa noche los dos, cada uno en su pueblo, en la plaza, estaban ahí. Él se había ido con un traje azul, ella con un hermoso vestido de seda blanco. Cuando dieron las 12, comenzaron a tararear la canción. A él le costaba un poco ponerse a bailar, pero ella comenzó a dar vueltas y giros. Él de a poco comenzó a balancearse y al rato se sentía liviano, como si fuera un adolescente, y percibió que entre sus brazos tenía abrazada a la dama de la luna. Ella, mientras daba vueltas y giros, percibió que las fuertes y suaves manos de su amante rodeaban su cintura. Lo abrazó y lo besó. Nadie los vio. En los dos pueblos, hace ya muchos años, habla de una leyenda, que los amantes, bailando y cantando, fueron desprendiéndose del suelo y fueron elevándose cada vez más entre giros y vueltas y cada vez más hacia arriba y se iban alejando hasta que al llegar en el cielo se unieron en el más tierno acto de amor. Y dicen que los enamorados, si son amantes verdaderos, cuando suspiren con las manos enlazadas, podrán ver a la blanca luna de un magnífico color azul. ¡Qué hermoso! ¿Cómo se llama el cuento?
Se llama La Dama de la Luna, es de Héctor Grillo y yo quiero dedicárselo a Daniel Brito porque un día me lo trajo y me dijo, Silvi, vamos a contar este cuento juntos. Y empezamos a ensayarlo, pero no No, nos dio tiempo. no nos dio tiempo. Bueno, es así, lo debe haber escuchado ya. Espero que le haya gustado. Sí, 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 Silvia. Gracias, gracias. Viviana, gracias a vos. Sí, hola Cristina, ¿qué Hola. tal a todos? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Está bien, muy bien. ¿Quién era el autor de La Dama de la Luna que no Héctor escuché? Grillo, Héctor Grillo. sí, Qué hermoso cuento sí. también. Bueno, yo hoy les voy a leer un poema de Jorge Luis Borges. Es un poema de su primera obra, Fervor de Buenos Aires, que publicó en el año 1923, que se titula Un patio, y dice así: con la tarde se cansaron los 2 o 3 colores del patio. Esta noche la luna, el claro círculo, no domina su espacio. Patio, cielo encauzado. El patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. Serena, la eternidad espera en la encrucijada de estrellas. Grato es vivir en la amistad oscura de un zaguán, de una parra y de un aljibe. Muchas gracias a todos. No, por favor. Roxana, Bueno, ¿alguien más falta, chicos, que yo no noté con estos líos que me hice? Me parece que todos ya están, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, te toca a vos. bueno. Esta historia sucedió una tarde, cuando Luisito estaba haciendo su tarea. Mamá, ¿vos sabés qué es la Pachamama? La maestra nos mandó que investigáramos. La mamá lo miró a Luisito. Si estuviera el abuelo, seguro te contaría un cuento para explicártelo. Anda a buscar el diccionario, dale, vení, vamos a buscarlo juntos. Y los dos leyeron. Pachamama, figura sagrada de los pueblos andinos. Su nombre en quechua y aymara significa tierra, madre tierra. Tierra de mundo, espacio, tiempo. Y mama de madre. Pachamama, Pachamama, dijo Luis. Y en ese momento se abrió la puerta. Abuelo, viniste, justo que estoy haciendo la tarea. Decime, ¿vos sabés qué es la Pachamama, Abu? La mamá y el abuelo se miraron y se guiñaron un ojo. Y el abuelo comenzó a contar. Hace mucho, mucho tiempo, cuando los dioses aún caminaban junto a los hombres, nació Pachamama, la diosa de la tierra. Gracias a ello tenemos todo lo que existe. La crearon para proteger a los pueblos, para darle alimento y cobijo. Al principio los pueblos vivían en armonía, eran muy agradecidos porque Pachamama abrió su corazón y de ella brotaron los valles fértiles, las lluvias, los ríos, los vientos. Pero un día los hombres perdieron el respeto por Pachamama y pasó que Luisito escuchaba a su abuelo con mucha atención y los ojos bien abiertos. ¿Qué pasó, Abu? Dale, contame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
como te iba diciendo, Luisito, los hombres se olvidaron de respetar a Pachamama. No le dieron nada, no le devolvían nada, al contrario, hasta, hasta usaron más cosas de las que necesitaban. A los árboles los cortaban sin medida y eso a Pachamama no le gustó, porque no la respetaban, no le daban nada. Entonces Pachamama se enojó tanto que dejó de hacer llover y las tierras se secaron y no hubo alimentos para nadie. Los pueblos entendieron y los sacerdotes y sabios hicieron una reunión, los reunieron a todos y se hizo una ceremonia en donde le hicieron ofrendas a la Pachamama, le prometieron respeto, le prometieron amor. Pachamama se conmovió tanto, tanto, que hizo que lloviera otra vez y los pueblos sintieron la abundancia otra vez en ellos. Por eso, todos los años, en agosto, se hace la fiesta de la ofrenda a la Pachamama para recordar de respetarla, de quererla y cuidarla todos los días. Así terminó la historia el abuelo. Y a Luis le gustó hacer la tarea todos juntos porque después los tres, mamá, abuelo y nieto, hicieron un gran cartel con letras bien coloridas que decía: la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Y Luis fue muy feliz aprendiendo con su abuela. ¿Cómo se Gracias. llama el cuento? Qué lindo. El cuento lo escribí Ah, buscando información sobre la Pachamama, lo mandé a México porque era el tema de esta semana y le puse de título Pachamama. Gracias. qué lindo. Me encantó. Gracias. Seguí escribiendo, escribís muy bien. Yo, como estoy corrigiendo la novela próxima que voy a publicar, no estudié nada. Así que les voy a leer un cuento que tengo publicado en Nosotras y Nosotros, hoy viejito, que dice así. Se movió muy despacio, como pidiendo permiso a un ser superior. Sabía que ese día sería clave en su vida. Su altura mediana, la delgadez de su silueta delineada por el traje gris, insinuaba una gran elegancia a quien se atrevía a observarla. El andar pausado, las manos en un balanceo armonioso, anunciaban serenidad y prudencia. Había elegido un maquillaje suave. Los labios se recortaban con un rouge amarronado y los párpados iluminados con el brillo rosa de Gradé encendían los ojos almendrados. Se dejó caer suavemente en el sillón del jardín. Ese sillón la acurrucaba como siempre lo había hecho cada vez que tenía que leer. La frente estrecha, escondida en un pequeño flequillo, y el cabello dócil caían en una cascada voluptuosa, cubriendo las pequeñas y bien formadas cejas. Una brisa suave irrumpía, despertaba el paisaje dormido aún. Emma se sorprendió ante el vuelo insistente del picaflor decorando los jazmines. Recordó tiempos viejos en la casona de su abuela. La hamaca que usara tantas veces se mecía en el ombú añejo. Se vio jugando con Colita, la mascota que tanto extrañaba. Regresaba al paisaje de su infancia. Qué bien se sentía. La varita mágica de hoy la colocaba en los mismos senderos que recorriera junto a su hermano. Ahora estaba en Europa. Se dejó llevar por los gorjeos provenientes del enorme pino. Cuando miró el reloj, se dio cuenta que había pocas pausas en su vida.
Se levantó y apresuró el paso. Entonces tropezó con una piedra. Se preguntó si siempre había estado allí. No se acordaba. Rino cortaba el césped. Le preguntó si esa piedra descubierta tenía un significado especial en el jardín. Él cabeceó sin entender lo que le preguntaba. Sí, le contestó. Esa piedra fue traída con otras cuando organicé los canteros. Pregúntele a doña Remedios de dónde la trajo, argumentó como al pasar. Emma la tomó en sus manos, descubrió sus brillos. El color aguamarina le daba una atracción especial. Los recortes romos y las prominencias aparecían como un enorme balón. Recordó entonces lo sucedido aquella tarde de enero. Su carpa junto al lago Lácar se mecía fuertemente cuando un zumbido agudo impactó el lugar. El alud de piedra se desprendió de la cima. Alcanzó cuanto estaba a su paso. Cuando abrió los ojos desperezándose ante el impertinente ruido y se asomó por la portezuela de la carpa, quedó atónita. Un montículo enorme estaba frente a ella. Eran piedras del mismo tono a la hallada. Una semejante estaba junto a la carpa, como esperando a su dueña. La casualidad, como decía su abuela, o tal vez la causalidad, como decía el profesor, la hacía vivir otra situación con una piedra semejante en estructura y colores. Doña Remedios preparaba el desayuno cuando Emma irrumpió en la cocina con la piedra en su mano. Estas piedras, dijo a su abuela, las traje del sur. Son 12, como los años que tú tenías. Precisamente esa que tienes en tu mano es la más cercana a tu carpa. Dios quiso que tú estés con vida. Por eso la recogí y las guardé. Cada vez que recorras el jardín, piensa en el milagro que te tocó a ti en aquella oportunidad. No fue necesario agregar palabras para sentir viva entre sus manos a esa piedra aguamarina. Se llama la piedra aguamarina y bueno, y hoy se la leo para ustedes. Vivi, antes de que sigamos, decime cómo se llama tu poema porque no escribí, después me encuentro con que no la tengo. ¿Dónde está Viviana? Sí, estoy acá, se llama Un patio, Un patio. patio, claro, es un poema de Jorge Luis Borges, de la primera obra de poemas publicada, Fervor de Buenos Aires, que publicó en 1923, que habla todo sobre Buenos Aires. Sí, yo no te pregunté y después te lo escribí en tu, porque no me permite chat a mí, qué sé yo, lo que pasa con este Zoom. Por eso les digo que tengo que hacerlo, desinstalarlo, porque no me permite entrar al chat. Bueno, vamos a abrirlos, voy a poner galería, quiero verlas a todos y agradecerles a todos en este poco tiempo que nos queda por haberme acompañado con todos los problemas que voy teniendo, porque a lo largo Oh, de esto voy gracias. teniendo problemas. Ah, A vos, Problemas gracias. para el que sur, tenés, problemas no me Cristina, puedo teñir más, yo le contaba a Viviana, así que me van a ver cada vez más blanca, porque te blanca, da blanca, hasta el alergia. cabello blanco. ¿Te da alergia? Sí, parece que sí, que es la alergia, entonces me pidió el alergista que no me tiña, ni tampoco me pinte las uñas, así que están blancas. Yo tampoco Yo puedo. estoy en proceso de no teñirme más. La verdad que estoy muy Bueno, cansada. mira, yo ya se me ve que tengo blanco el cabello abajo y me lo van a ver Se blanco. usa, Cris. ¿Eh? Pero no te queda Se mal, usa. te queda bien, Cristi, así que no te preocupes. Sí, Así tenés lindo el pelo, está Bueno, lindo. en este minuto que queda, díganme qué hay en fin de semana. El Viernes, viernes, mañana, viernes, viernes perfumado con cuento hermoso, no se sí lo señor, pierdan. escuchamos. Claro. Sábado se festeja el cumpleaños de Norma Milta Pompilio en el Rincón de las Artes, Avenida Caseros 2949. Ella nos espera A las a las 4 de la 4 de tarde. la tarde. A las 4 de la tarde hay que llevar algo para compartir. Bárbaro. ¿Sí? ¿Con quién nos veremos de este grupo? Vamos a ver, no sé. Ojalá podamos vernos. Y si no, desde acá le mandamos un beso Ya sé. enorme. ¿Alguien más? No se olviden de